Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Viernes 9 de septiembre de este 2016 comienza una nueva mirada financiera aquí en Radio Infinita. Hoy junto a Alejandro Fernández, gerente de estudios y socio de Géminis. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bienvenido. Bien, gracias, Paulina. Gracias. Una semana que ha sido bastante movida. Sí. Ladrillazos económicos han tenido, porque tuvimos IPOM y eso la verdad que es un ladrillazo, porque habla sobre todo lo que está pasando en la economía local y obviamente que eso genera gran cantidad de frases de ida, frases de vuelta, comentarios, no comentarios, perspectivas. Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de una semana también noticiosa a nivel internacional, con cifras que terminan la semana de China, de Estados Unidos, también comentarios sobre lo que hizo el Banco Central Europeo de mantener, ¿no es cierto?, los estímulos monetarios, pero sin ningún avance. Pero antes, Alejandro, vamos a indicarles a nuestros auditores cómo han estado los mercados, qué pasó hoy día con el Nikkei. Avanzó en un 0,04%, el Hang Seng de Hong Kong también arriba, un 0,75%, y la bolsa de Shanghái abajo, un 0,64%. Nos vamos a Europa, tenemos resultados negativos. FTSE 100 de Londres a la baja, un 1,19, CAC 40 de París también a la baja, un 1,12, el DAX alemán un 0,95 en rojo y el IBEX 35 de España también a la baja, un 0,83. Fíjate que en Estados Unidos y en Santiago la tónica también es en rojo, están bajando las bolsas. Más importante el descenso que tiene en Estados Unidos el Dow Jones a esta hora, porque decrece un 1,29, el Standard & Poor's lo hace en un 1,44 y Nasdaq también cae en un 1,56. ¿Qué pasa con Santiago? El IPSA también desciende un 0,35 y el ISPA también baja un 0,30. ¿Qué pasó con el metal rojo? Finalizó la jornada con un aumento de un 0,1% en la bolsa de metales de Londres. Habrá tenido que ver esas cifras de comercio chino donde hay un leve repunte de las importaciones. A lo mejor eso hizo... Es probable que eso haya influido. Sí. Tenemos entonces el cobre en $2.09. ¿Qué pasó con el dólar? Tuvo un incremento de un 0,98 con respecto a la sesión anterior. Se ubicó en 670,8. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también nos puede escribir sus comentarios a través de Twitter, @InfinitaFM. ¿Por dónde partimos? No me digas por el principio, porque hay principio a nivel internacional y hay principio sabía que venía esa respuesta. Me quitó la palabra en la boca. Si ya te conozco. Partimos por el ámbito internacional. Bueno, hoy día se entregaron cifras que tienen que ver con el IPC en China. Y habla de un IPC bastante bajito, un IPC a la baja en un 1,3% anual, más bajo de lo mostrado en julio. Y también hay cifras de comercio exterior que sorprenden, por ejemplo, al alza. Importaciones crecen un 1,5% y las exportaciones caen, pero menos. Es decir, son mejores cifras lo que, según los analistas, te lo voy a preguntar a ti, postergan la posibilidad de nuevos estímulos. Bueno, no sé si tan categórico, pero son datos positivos que mejoran lo que había estado ocurriendo durante mucho tiempo en el comercio exterior de China. Las importaciones habían estado cayendo de manera sostenida durante un montón de tiempo y esta es la primera vez que crecen en alrededor de un año o más de un año. Las exportaciones siguen cayendo, pero esto podría permitir pensar que estamos tocando fondo, o que China está tocando fondo en materia de reducción de su comercio internacional. Es algo que también estamos viendo en el caso nuestro. Las cifras de balanza comercial que se publicaron esta mañana. ¿Cuándo fue? Ahora. No, hoy día tenemos balanza comercial de Chile, tenemos cifras de aduanas, ¿sí? Del intercambio que cae un 7% entre enero y agosto. Pero las del Banco Central que salieron el día 7. El lunes. El lunes, sí. Están mostrando que las importaciones también están dando algunas señales de estabilización.
El lunes fue 5, Sí, exactamente, 7, miércoles. sí, Gracias, sí. Mario, no estás haciendo la precisión. Sí. También muestran un poco la misma cosa. Las importaciones como que están dando algunas señales de estabilización. Las exportaciones siguen cayendo porque bueno, el precio del cobre está bajo, la producción se ha comportado mal, entonces eso está por ahí. Ahora, lo de la inflación ciertamente es un poco preocupante. Están aproximándose gradualmente a una inflación cero, probablemente, tal vez incluso deflación, y las variaciones mensuales de precios también se han ido reduciendo. Entonces, eso puede ser una señal de debilidad de la demanda. Ayer, si mal no recuerdo, la FAO publicó los índices de precios de alimentos y ahí hay tendencias fuertes al alza después de un periodo largo de caídas en los precios. Estamos viendo que la mayoría de los rubros agrícolas están mostrando tendencias alcistas. Entonces eso es un tema que uno dice, bueno, si es que los alimentos están subiendo a nivel internacional, la inflación también, en el caso de China, por ejemplo, podría estar al alza y eventualmente esto también es relevante para el caso nuestro, que tuvimos una inflación nula en agosto. Esto también podría estar anticipando que los precios no se van a comportar tan bien en los meses que vienen. Hay muchos precios de productos agropecuarios y que tienen que ver con los precios internacionales internamente y por lo tanto eso podría estar marcando tendencias al alza en algunos rubros. Otro de los temas internacionales que también nos liga y que tiene que ver con comentarios que se dieron a conocer en el día de hoy es el repunte, ¿no es cierto?, del precio del dólar que se dispara a más de 6 pesos y cierran, como lo dije al comienzo, en 6.70. Y eso por algunos comentarios de ciertos miembros de la FED. Hoy día salió un comentario de Rosinger. Dice que es cada vez más arriesgado retrasar las alzas de tasas de interés en Estados Unidos. Recordemos que hoy también hay cifras de Estados Unidos, Alejandro, que hablan de, por ejemplo, inventarios mayoristas que no tienen una variación casi nada, pero las ventas mayoristas caen en un 0,4 en el mes de julio. Y ahí, bueno, obviamente que incide en forma negativa esta caída de un 3,5 en los precios del petróleo, por ejemplo. Efectivamente. Yo creo que la próxima semana va a ser bastante decisiva. Bueno, va a haber que esperar hasta el día en que hagan el anuncio finalmente. 2021. Pero, claro, el 21 de septiembre. Pero la próxima semana hay hartos datos en Estados Unidos, en las ventas minoristas, la producción industrial, sale el IPM y el IPC. O sea, son antecedentes que podrían estar confirmando esta tendencia que hay en el mercado a descartar un alza de tasas el 21 de septiembre o podrían eventualmente reafirmar la posibilidad de que esta sí se dé. Entonces, desde ese punto de vista, la próxima semana va a ser interesante porque los datos son nutridos y que pueden ayudar a definir un poquito la cosa. Yo creo que la interpretación que se le dio al dato de empleo que se publicó la semana anterior, yo creo que fue demasiado pesimista. O sea, es cierto que estuvo por debajo de lo que esperaba el mercado, pero es una cifra de todas maneras muy contundente, muy importante y que desde el punto de vista de lo que a la Fed le interesa es más que suficiente. Entonces, ojo que no hay que de repente confiarse tanto en algunas lecturas que se hacen de los números, porque la que hace el Banco Central puede ser diferente. Fíjate que a mí me llama la atención de las distintas lecturas que hacen y también de las distintas opiniones. La que hoy día comentábamos era del presidente de la FED de Boston, Eric Rosinger. Y también se dan en una semana donde la Reserva Federal dio el libro beige, en el cual también hay ciertos, si uno empieza a leer entre líneas, ciertos elementos en los cuales hace mención Janet Yellen con respecto a la economía estadounidense y que obviamente que todavía, como ella misma menciona, no están dadas las condiciones de un crecimiento totalmente estable y sostenido en el tiempo. Sí, bueno, los datos del Beige Book en realidad son no demasiado estimulantes. Hay varias regiones del país que están con actividad más bien plana. Ahora, eso es consistente con lo que hemos visto en los últimos 3 trimestres, o sea, un crecimiento del PIB extraordinariamente bajo. Pero eso debería estar cambiando a partir del tercer trimestre, donde se espera que el crecimiento supere en términos anualizados el 3 o el 3,5%. Por otro lado, no hay que olvidarse que las cifras de consumo han sido sumamente fuertes. Entonces, en realidad hay argumentos para uno y otro lado, y lo que no hay que olvidarse es que
la tasa de interés, la tasa de política monetaria está en un nivel que es extraordinariamente bajo. O sea, más allá de que subió una vez ya en diciembre del año pasado, su nivel es de los más bajos en muchísimo tiempo. Entonces, como que cuesta también entender que la tasa no pueda moverse porque la economía parece no estar todo lo sólida que nos gustaría para resistir ese cambio en el nivel de la tasa rectora. Pero la verdad es que la política monetaria va a seguir siendo extraordinariamente expansiva igual. Fíjate que me llama la atención con respecto a declaraciones o lo que ha dicho la Fed. Hoy día publica El Pulso, por ejemplo, y titula que la Fed pide limitar a Wall Street sus compras de acciones de empresas. Los reguladores dicen que la capacidad de los bancos de invertir en negocios no financieros trae riesgos. También quieren limitar la tenencia de commodities. ¿Te hace ver algún cierto riesgo de algún tipo de burbuja? ¿Estaría diciendo hay una doble lectura ahí de la Fed? Bueno, hay cierta preocupación de parte de varios gobernadores de la Reserva Federal, los presidentes de varios bancos centrales regionales, respecto de potenciales burbujas que se estarían incubando en la economía norteamericana. Y hace muy poco, si mal no recuerdo, unos 10 días atrás, uno de los presidentes de uno de los bancos regionales, dando una conferencia en China, la dedicó exclusivamente a hablar de una potencial burbuja en el mercado inmobiliario. Estaba hablando de los precios, cómo han subido, cómo están volviendo a los niveles que había antes de la crisis, etcétera. Entonces yo creo que efectivamente hay mucha preocupación porque, si bien pueda no notarse demasiado, la realidad es que con esta abundancia de liquidez, con estas tasas de interés tan bajas, cada vez más bajas, de hecho, hoy leía que hay una institución, creo que en Alemania, privada, que está colocando deuda por primera vez con tasas negativas. O sea, cada vez hay más instrumentos de deuda de renta fija que tienen retornos negativos. Y por lo tanto, eso empuja a los inversionistas a buscar inversiones, a buscar activos que tengan retornos más altos. Y eso, naturalmente, en las condiciones actuales implica aumentar el riesgo de las carteras, significa ser más agresivo, significa que eventualmente esto puede llevar a impulsar precios de acciones, de bienes raíces o de otros activos en una dirección que simplemente no se justifique por los fundamentos de los mercados. Y ese es uno de los grandes riesgos. Ayer Mario Draghi descartó hacer algún movimiento en la tasa de política monetaria y va a seguir la compra hasta marzo del 2017. Exactamente, pero uno no puede descartar que esas operaciones incluso se incrementen, pero lo que él descartó, entre otras cosas, fue que este esquema de tasas negativas esté afectando a los bancos. Y yo creo que sí los está afectando a las compañías de seguro, está afectando a quienes invierten para pagar pensiones en el futuro, o sea, fondos de pensiones, públicos o privados, da lo mismo, que no tienen cómo obtener rentabilidad sin incurrir en riesgos sumamente elevados. Por lo tanto, digamos, esa preocupación yo creo que es plenamente justificada. Ahora, el tema es que en Europa la situación es tan mala, en Japón la situación es tan mala, que no hay ni una perspectiva de que las tasas vayan a subir en los próximos, 2 o 3 años. En Estados Unidos la situación, no digo que absolutamente contraria, pero ciertamente es diferente. Es mucho mejor, por supuesto. Claro, pero esos mismos caminos divergentes establecen una cierta dificultad para que Estados Unidos pueda manejar su política monetaria de manera autónoma, porque es complicado. Por supuesto, dentro de los riesgos que siempre advierte la Fed, habla de lo que está pasando en Europa. O sea, las economías están siempre interrelacionadas, cada vez más interrelacionadas, y lo que puede tener un efecto en una economía, tiene un efecto o le pega a otras economías. Claro, pero aparte de eso está el hecho de que una tendencia claramente alcista en las tasas en Estados Unidos tendría un impacto en el valor del dólar. Y por lo tanto, por ese lado, complicar al sector transable de la economía norteamericana y hacer más difícil que la tasa siga subiendo, aun cuando en un esquema de economía cerrada
tendría que hacerlo. Bueno, y tan sensible el tema del dólar que hoy día aquí en nuestro país sube 6 pesos con Así estas es. declaraciones que hace el presidente de la Reserva Federal de Boston. Te quiero traer 2 segundos a Brasil, porque es una semana donde, bueno, asumió Temer, se fue a la reunión del G20 y llega, y la verdad que la situación en su país es complicada, se le viene una reforma previsional, siguen, ¿no es cierto?, las acusaciones con respecto a personas, autoridades y ligadas a hechos de corrupción. Es complicado el escenario y ahí obviamente que si estábamos hablando de tasas negativas, ahí tenemos una tasa pero sobre el 14% del Banco Central de Brasil. Sí, bueno, eso se ha reflejado en que parte de esa búsqueda de inversiones con retornos más atractivos ha llevado a que el real, la moneda brasileña, se haya apreciado sustancialmente en el último año aproximadamente. Y eso de una u otra manera, salvo con el peso mexicano, ha ocurrido en toda América Latina y en la mayoría de los países emergentes. Es parte de eso mismo. Entonces, cuando uno ve que aquí como tendencia la bolsa ha subido, cuando uno ve que como tendencia las tasas han seguido bajando otro poquito y que el peso se aprecia, se fortalece, eso no es más que reflejo de lo que está ocurriendo en el mundo desarrollado, donde no hay inversiones atractivas, inversiones que generen retornos interesantes, y por lo tanto, una vez más, las economías emergentes se están volviendo atractivas para los inversionistas de los países desarrollados. Terminando la mirada internacional, hoy día también hay noticias con respecto a Perú, que decide mantener su tasa de política monetaria en un 4,25 debido a cifras de inflación que fueron este mes bastante bajas. Un IPC en agosto de un 0,36% y la perspectiva anualizada es un 2% en línea con lo que requiere el Banco Central de esa nación. También veíamos como el presidente Pedro Pablo Kuczynski ya tenía en su presupuesto una visión de aprobación y para medidas de corte social dentro de lo que había sido su plan de gobierno. Sí, bueno, ayer Corea decidió mantener la tasa en 1,25, que es un récord histórico, lleva un montón de meses en ese nivel, y a pesar de que la economía coreana crece más de 2% al año, de todas maneras se mantiene la política monetaria expansiva y se han implementado algunos paquetes fiscales aprovechando la fortaleza fiscal que tiene y las holguras, por lo tanto, que tiene la economía coreana. O sea, es algo que uno empieza a mirar y encuentra por todos lados escenarios parecidos. Bueno, hacemos una pausa, Alejandro, y después vamos a centrarnos en las cifras locales y las proyecciones para la próxima semana. Estoy conversando con Alejandro Fernández, él es socio de Géminis. Equipo es buscar soluciones en conjunto cuando los talentos actúan con un objetivo común. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. Las águilas tienen 1 millón de células sensibles a la luz por cada milímetro cuadrado de retina. Esto es 5 veces más que los humanos. Eso es visión. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes demostrando nuestra visión. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera conversando con Alejandro Fernández, gerente de estudios y socio de Géminis. Alejandro, volvamos a la economía local. Este miércoles el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, dio a conocer el IPOM, en el cual se hace un ajuste a lo que es el crecimiento económico para este 2016. Y fíjate que fue bien enfático Rodrigo Vergara, hizo varias veces dentro de su exposición un análisis bastante crudo de lo que significa no focalizarse en el crecimiento. Eso es como un llamado a las autoridades a focalizarse en ese tema, a cuidar la estructura fiscal que tiene el gobierno y obviamente que hacer las cuentas con calma y con cautela. Sí, bueno, en una columna que yo publiqué ayer en el Diario Financiero sobre el IPOM precisamente, la titulé Un mensaje contundente. Y yo creo que el Banco Central
está desmarcándose de la mayoría de las instituciones en Chile en términos de que mantiene una solidez en el análisis y una profundidad que sería deseable en otros ámbitos también. Y yo creo que lo rescatable, o digamos lo más importante del IPOM, no son las proyecciones. Por lo demás, las proyecciones para este año, por ejemplo, no hicieron más que ajustarse a lo que el mercado ya estaba previendo desde hace algún tiempo. La proyección para el año siguiente se corrigió insuficientemente, en mi opinión, pero va en la dirección de lo que ha estado haciendo y diciendo el mercado. ¿Tú crees también. que debería haber sido más baja para el 2017? O sea, yo creo que va a ser más bajo. Yo creo que el Banco Central, por la propia naturaleza del impacto que tienen sus anuncios, tal vez es preferible que se vaya con más gradualidad, pero yo creo que en diciembre probablemente vamos a ver otra corrección a la baja en la proyección para el año que viene. Pero yo creo que en la parte final de la presentación que hizo Rodrigo Vergara en el Senado, donde él quiere hacer tres consideraciones, uno sobre los límites de la política monetaria y fiscal para influir en el ciclo económico. Es algo que es muy limitado, es algo que se puede hacer parcialmente y que además él dice es preferible preocuparse del crecimiento que de largo plazo, de las condiciones que explican que una economía crezca más o menos en el largo plazo y no tanto de lo que pasa en el corto plazo, porque las políticas no son muy capaces de influir lo que ocurre en el corto plazo. Y lo otro es el tema de que nos enfoquemos en el crecimiento. O sea, es un tema que ha estado prácticamente abandonado. Este año, claro, es el año de la productividad y es el año de que nos hemos preocupado, por lo menos de la boca para afuera, en el tema del crecimiento, pero en realidad es un tema que ha estado completamente abandonado durante los últimos 2 años. Entonces, ¿se han hecho algún tipo de mejoras a nivel microeconómico, todo lo que es para facilitar la creación de nuevas empresas, el tema de los notarios? Sí, lo que pasa es que todas esas cosas finalmente, cuando uno las pone en la balanza con las cosas que se han hecho en contra del crecimiento, son irrelevantes. Entonces yo creo que son muy pequeñas con respecto absolutamente a lo que se ha barrido, por decirlo en un término no tan neutro. Pero ahí está también las palabras que dice Rodrigo Vergara. Dice: me preocupa que acumulación de compromisos termine por tensionar las finanzas públicas. Dice, esto no es satisfactorio, es algo de lo cual no solo debemos preocuparnos, sino que debemos asumir como prioridad. Bueno, efectivamente, cuando uno observa la tendencia del gasto público como porcentaje del producto desde el año 2009 en adelante, o sea, estoy yendo bastante más atrás de donde estamos ahora, es claramente creciente. Y los ingresos fiscales, a pesar de la reforma tributaria, y claro, en esto tiene que ver la caída en los ingresos del cobre, pero ahí es evidente hoy día que tuvimos ingresos que fueron extraordinarios y que consideramos que eran permanentes. Los ingresos están más o menos iguales que el año 2009. Y sin embargo el gasto ha subido y ha subido y ha subido, y lo que sabemos es que lo único que hay son presiones por gastar más, y esos gastos en general son todos permanentes. Por lo tanto, tenemos que tomar una decisión importante. Yo creo que el ministro Valdés está en esa línea, de ponerle freno a esta situación, y que si queremos gastar más en algo, bueno, necesariamente tenemos que pensar en qué vamos a gastar menos. El próximo 16 de septiembre, es decir, el próximo viernes, estaría entregando, según se dijo, el ministro Valdés el presupuesto 2017. ¿Con tanta anticipación? Sí, se hablaba de septiembre de 2016. Porque normalmente se entrega el último día hábil de septiembre. Bueno, veremos, ser que se tome su tiempo. Veamos, pero yo creo que es muy importante, o sea, lo que logre hacer el ministro Valdés en ese tema, lo hemos dicho varias veces en estos comentarios en el pasado, es fundamental, porque no hay que olvidarse que ya la clasificación de riesgo bajó en Brasil, bajó en Uruguay, bajó en Colombia, está con perspectiva negativa en México por 2 clasificadoras.
O sea, es cosa de tiempo que nos llega a nosotros si es que seguimos siendo irresponsables en materia fiscal. Bueno, hasta ahora las agencias de calificación han ponderado bien, yo diría, la institucionalidad con la cual venimos, pero como dices tú, hay que tener cuidado en lo que pasa más adelante. No podemos seguir girando contra la línea sobre giro que tenemos, porque claro, es cierto, la reputación que ha construido Chile en los últimos 30, 35 años es muy positiva, y respecto de eso, claro, el comportamiento que hoy día es medio desordenado o ha sido desordenado en los últimos años, se puede tolerar. Pero si eso no cambia pronto, bueno, entonces va a decir, bueno, ya no es el mismo Chile de antes, es un país, bueno, no quiero calificarlo, pero y por lo tanto hay que medirlo de una manera distinta. Entonces yo creo que desde ese punto de vista es fundamental lo que suceda. Fíjate que hoy día estábamos comentando cuando hablábamos de las exportaciones en China, estaban las cifras de hoy de aduana que entregó y el intercambio cae en un 7% entre enero y agosto. Estamos hablando de 72.800 millones de dólares. Cae 9% en exportaciones y 6% en importaciones. Eso sí, el mes de agosto fue positivo, más un 3,8% en exportaciones y 3,5% en importaciones, todo esto respecto al mismo mes del 2015. Y fíjate que la minería, dentro de lo que lo compone nuestras exportaciones, es un 48% de lo que nosotros vendemos al mundo y bajó en un 15% con respecto al 2015. Y lo no minero, que corresponde saquemos las cálculos, no es difícil, al 52%, y también avanzó un 4%. Todo esto te lo digo también en un ambiente donde, por ejemplo, en el día de hoy, los trabajadores de Bronces inician huelga por primera vez en su historia. No llegaron a acuerdo con la empresa Anglo American, que incluía dentro de las cosas un bono por 9 millones de pesos por cada trabajador. ¿Eso les parece poco? Recordemos que Codelco también está en este proceso, inicia varios procesos durante este año, o está en proceso durante este año, y también el 2017. O sea, la situación está complicada porque las exportaciones son menos, estamos recibiendo menos por cada una de las exportaciones mineras, y obviamente que la situación laboral también ahí está compleja. Bueno, la gente tiene que ajustar sus expectativas a la realidad, eso no cabe duda. Y el comercio exterior de Chile se ha reducido de manera muy fuerte en los últimos 3 años. O sea, eso es un hecho, por caídas de precio y por caída de volúmenes. Entonces, ahí hay un tema clarísimo. Lo otro es que la economía no crece, el desempleo está subiendo. Entonces, demandas excesivas en materia laboral me parece que no corresponden y que hay que aterrizar a la realidad nomás. En el futuro tal vez podrán conseguirse resultados más favorables. Yo quiero, antes que termine el tiempo, quiero felicitar a mi tocayo Alejandro Alarcón por su buena puntería con el IMASEC de agosto. Sí, yo lo escuché. Dijo en estas ondas. Sí, lo escuché y quiero felicitarlo porque fue de los pocos que anduvo bien en esa proyección. ¿Qué más? Próxima semana. Bueno, tenemos... como te comentaba antes, varios datos en Estados Unidos: producción industrial, ventas minoristas, inventarios minoristas, IPC, IPM, que van a probablemente dar algo más de luces respecto de qué puede ocurrir en la semana subsiguiente con la decisión de la Reserva Federal en materia de política monetaria. En el ámbito local, la verdad es que no hay muchas cosas salvo la reunión de política monetaria del Banco Central, pero que yo diría después del IPOM está claro que la tasa no se mueve. En eso creo que el Banco Central ha hecho lo correcto, no abrió la puerta ni siquiera un poquito para pensar en que el sesgo de la política puede cambiar en el corto plazo, y menos aún que la tasa puede bajar, porque la inflación sigue siendo un tema, y está claro que la política monetaria no va a hacer nada en lo más mínimo para mejorar el pobre desempeño de la economía chilena. Y yo creo que también esta estabilidad o este sesgo neutral se va a mantener esperando también a lo que decía la Reserva Federal. Sabemos que es un órgano muy importante para la política monetaria de nuestro país. Corresponde, claro, porque además el impacto sobre el tipo de cambio puede ser importante. Y tenemos datos también de China la próxima semana. Tenemos
producción industrial, tenemos ventas minoristas que van a permitir completar el cuadro sobre el país asiático y ver si es que efectivamente está dando algunas señales de repunte o se mantiene ahí al salto de mata. Harto que analizar y explicar la próxima semana. Se nos acaba el tiempo. Alejandro, un millón de gracias por haberme acompañado el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Paulina, que esté muy bien. Que tengas un excelente fin de semana. Gracias. A todos ustedes, la invitación es a continuar en compañía de Radio Infinita. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.